Tragedia del lago Ñós. El gas que mató a Muno. 746 personas en minutos mientras dormían. 1.746 personas murieron en menos de 20 minutos, y la mayoría de ellas ni siquiera llegó a despertar. No hubo incendio, no hubo explosión visible, no se disparó un solo tiro, y aún así, toda una noche de vidas fue borrada mientras dormían, acostados en sus propias camas, dentro de sus propias casas. ¿Cómo es posible que un lago, quieto, silencioso, aparentemente inofensivo, se haya convertido, en cuestión de minutos, en el arma más eficiente que la naturaleza haya usado jamás contra seres humanos? Fue en la noche del 21 de agosto de 1986, en las montañas de Camerún, en África Occidental, que esto ocurrió, en un lugar llamado Lago Ñós, un nombre que hasta esa noche casi nadie fuera de esa región había escuchado jamás. Hoy vas a descubrir exactamente qué subió de ese lago y por qué mató tan rápido. Vas a conocer el relato de un hombre que despertó sin poder moverse, junto a su propia hija, sin entender por qué ella ya no respondía. Vas a entender la ciencia que, décadas después, finalmente explicó lo que los primeros socorristas encontraron y no pudieron creer. Vas a descubrir que esta misma tragedia ya había ocurrido antes, 2 años antes, y fue silenciada. Y al final, vas a descubrir qué metieron los científicos en el fondo de ese mismo lago, y que hasta hoy es lo único que impide que esta tragedia vuelva a ocurrir. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Presiona el botón de suscripción y activa la campanita. Aquí hay investigación. Cada video que lanzamos, vas a ser el primero en saberlo. Para entender cómo una noche cualquiera se convirtió en la peor tragedia natural de la historia reciente de África, primero hay que entender el lugar donde todo ocurrió. Camerún está en la costa oeste del continente africano, un país de paisajes que van desde el litoral tropical hasta mesetas volcánicas en el interior. Y es justamente en ese interior, en la región noroeste del país, a más de 300 kilómetros de la capital Yaoundé, donde se esconde el lago Ñós. No es un lago grande. Tiene poco más de 2 kilómetros de largo, pero es profundo, muy profundo. Más de 200 metros en su punto más hondo, y ocupa el cráter de un volcán dormido desde hace cientos de años, dentro de una región conocida como el campo volcánico de Oku. Vale una aclaración aquí, porque es un error común. Este no es el Monte Camerún, el volcán activo y famoso que está en el litoral del país. Es un sistema volcánico distinto, más hacia el interior, ligado a la misma línea de actividad geológica que atraviesa el continente, pero físicamente separado por cientos de kilómetros. Antes de 1986, nadie ahí tenía motivo para temerle a esa agua. Al contrario, los habitantes de las aldeas cercanas, gente que vivía de la agricultura y la crianza de ganado, llamaban al Ñós el lago bueno, por el agua limpia y potable que ofrecía. Comunidades enteras, como Ñós, Cha, Cam y Subum, crecieron en sus orillas y en los valles cercanos, confiando en ese azul profundo como fuente de vida. Lo que nadie sabía, o quizás algunos lo sabían y lo habían olvidado, es que 2 años antes, en 1984, un lago muy parecido, llamado Monún, a solo 100 kilómetros de ahí, ya había matado a 37 personas de una manera casi idéntica. El caso fue tratado como un misterio aislado, casi olvidado por el gobierno, y la noticia nunca llegó con fuerza hasta las aldeas alrededor del Ñós. Nadie conectó los puntos. Nadie imaginó que debajo de esa agua tranquila, una bomba se estaba armando, gota a gota, desde hacía siglos, y que la advertencia ya había sido dada, 2 años antes, e ignorada. Fue un jueves, 21 de agosto de 1986, cuando la espera terminó. El día anterior,
Los habitantes notaron algo extraño. Un leve calentamiento en la superficie del agua, casi imperceptible. Durante el día, se escuchó una pequeña explosión proveniente de la dirección del lago, seguida, al atardecer, por un chorro intermitente de agua coronado por una pluma blanca. Nadie, en ese momento, imaginaba que aquello era apenas el anuncio. Alrededor de las 9:30 de la noche, un estruendo fuerte cortó el silencio de la región. Un sonido que los testigos más tarde compararían con un trueno lejano, pero sin ninguna nube de tormenta en el cielo. Segundos después, una columna de agua y espuma, de cerca de 100 metros de altura, irrumpió en la superficie del lago, generando una ola de al menos 25 metros que arrasó una de las orillas, derribando árboles y destruyendo parte de la vegetación alrededor. Y entonces, invisible a los ojos, una nube empezó a subir. No era humo, no era vapor visible, era dióxido de carbono, casi 1 millón de toneladas, liberado de golpe desde el fondo del lago, subiendo inicialmente a casi 100 kilómetros por hora. Como este gas es más denso que el aire, no se dispersó hacia arriba. Bajó. Rodó por las laderas de las montañas, siguiendo el relieve de los valles como si fuera agua, en una capa de hasta 50 metros de espesor, avanzando a una velocidad de entre 20 y 50 kilómetros por hora, silencioso, sin color visible en la oscuridad de la noche. Sobrevivientes que estaban en puntos más altos relataron haber sentido un olor a pólvora mezclado con huevo podrido y una sensación de calor extraño en la piel, momentos antes de perder el conocimiento. En las aldeas más bajas no hubo ni siquiera eso. La gente simplemente dormía, y el aire a su alrededor dejó de tener suficiente oxígeno para mantener la vida en cuestión de minutos. Uno de los pocos sobrevivientes de esa noche, un hombre llamado Joseph N'Quine, habitante de Subum, describió después lo que vivió. No podía hablar. No podía abrir la boca. Sentía un olor terrible en el aire. Escuchó a su hija roncando de una manera anormal en el cuarto de al lado, y cuando intentó levantarse para ir hacia ella, las piernas le fallaron, y cayó, quedando ahí, inconsciente, hasta las 9 de la mañana siguiente. Cuando finalmente logró moverse, encontró su propio cuerpo cubierto de manchas, y su hija, a su lado, ya no respondía. Si tú despertaras, ahora mismo, y descubrieras que todas las personas a tu alrededor están muertas, sin ninguna señal de violencia, sin ninguna explicación visible, ¿cuál sería el primer pensamiento que pasaría por tu cabeza? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque es exactamente esa pregunta la que cientos de sobrevivientes tuvieron que responder, solos, en la mañana del 22 de agosto de 1986. Cuando salió el sol aquel viernes, lo que quedaba no tenía explicación en ningún libro de ciencia de la época. Las aldeas de Nios y Cam, las más cercanas al lago, estaban prácticamente muertas por completo. De más de 1000 habitantes, solo un puñado de personas sobrevivió, todas ellas ubicadas en los puntos más elevados del terreno. Cuerpos de personas y de más de 3.500 cabezas de ganado, además de pájaros, insectos y otros animales, estaban esparcidos por el suelo, sin ninguna señal de trauma físico, sin quemaduras, sin heridas. La gente simplemente murió donde estaba, en medio de una comida, dentro de casa, en el camino de regreso del trabajo. Un detalle perturbó profundamente a los primeros socorristas. No había moscas sobre los cuerpos. Ninguna. En un clima tropical, esto es casi imposible de explicar sin recordar que hasta los insectos, ahí, también habían sido asfixiados. Una mujer llamada Suley fue encontrada en total desesperación, junto a los cuerpos de 31 familiares y 400 cabezas de ganado, gritando el nombre de su propio padre, que no despertaba, sin importar cuánto lo sacudiera. La región no tenía electricidad ni teléfono, así que la noticia de la tragedia tardó horas en salir de las montañas
y llegar al resto del país. Y mientras el mundo científico todavía no tenía ninguna respuesta, la propia comunidad, apoyada en siglos de tradición, recurrió al único tipo de explicación que siempre tuvo a su disposición: la espiritual. En la cultura local, los lagos de esa región tienen un significado especial, considerados moradas de ancestros y espíritus, capaces, según las leyendas, de subir, hundirse, explotar o incluso cambiar de lugar. El espíritu más temido y respetado entre esas aguas es conocido como Mami Wata, una entidad asociada a la vida y a la muerte, capaz de atraer y de castigar. No es casualidad que, en la lengua local, la propia palabra Nios signifique bueno, una forma antigua de intentar complacer aquello que se teme. Y existe un detalle, documentado por investigadores, que hasta hoy causa escalofríos. En 1983, 3 años antes de la tragedia, el líder tribal de la región, conocido como el jefe del lago, estaba muriendo. Antes de partir, dejó un último pedido: que sus vacas más gordas y mejores fueran sacrificadas en los acantilados sobre el lago Ños como ofrenda a Mami Wata, la diosa de las aguas que dan y quitan la vida. Es posible que el propio jefe ya conociera historias antiguas sobre lagos que explotan y esperara, con ese sacrificio, evitar que la tragedia se repitiera. Pero sus parientes no cumplieron el pedido al pie de la letra. Discutieron entre ellos y, en lugar de la mejor vaca, sacrificaron solo un animal flaco y débil. 3 años después, en la noche del 21 de agosto, la tragedia ocurrió. Otras explicaciones también circularon, menos místicas, igualmente sin pruebas. Algunos habitantes creían que visitantes extranjeros habían arrojado algo al agua días antes. Otros sospechaban de la prueba secreta de una bomba de neutrones. Ninguna de esas explicaciones era correcta, pero antes de continuar, vale una pregunta para ti. ¿Crees que esa advertencia de 1983 fue solo una coincidencia entre una tradición antigua y una tragedia natural? ¿O crees que existe algo más en ese tipo de conocimiento ancestral que la ciencia todavía no logra explicar? Cuéntame qué piensas. Y si esta historia te está poniendo la piel de gallina hasta ahora, déjame tu like aquí. Comparte este video con alguien que también necesita conocer esta historia, porque eso ayuda muchísimo al canal a seguir trayendo estas investigaciones completas, con toda la profundidad que merecen. Llegó el momento de entender, de verdad, qué causó todo esto. Y la respuesta no involucra ningún volcán en erupción, ninguna bomba, ningún espíritu. El fenómeno tiene nombre científico: erupción límnica, uno de los eventos naturales más raros jamás registrados en la historia. Para entender cómo funciona, imagina una botella de refresco cerrada. El gas queda disuelto en el líquido porque existe suficiente presión para mantenerlo ahí dentro. En cuanto abres la tapa, la presión baja y el gas empieza a burbujear cada vez más rápido, hasta escapar por completo. En el lago Ños, el magma debajo del cráter volcánico libera dióxido de carbono de forma continua, desde hace siglos, un proceso lento que se remonta a la formación del propio lago, hace unos 400 años. Ese gas se filtra en el agua subterránea y entra al lago por el fondo. Y como el Ños tiene más de 200 metros de profundidad, el peso de las capas superiores de agua crea una presión enorme sobre las capas más profundas, manteniendo el CO2 disuelto, sin escapar, exactamente como la tapa de la botella. Y como este lago es del tipo que los científicos llaman meromíctico, sus capas de agua no se mezclan de forma natural. El gas quedaba atrapado en el fondo, acumulándose año tras año, sin disiparse, en una cantidad que en 2001, cuando finalmente fue medida, presentaba niveles de saturación de hasta el 97%. Aquella noche de agosto, algo perturbó esa estabilidad. Los científicos todavía debaten exactamente qué. Pudo haber sido un pequeño derrumbe de tierra,
Pudo haber sido un terremoto a lo largo de una falla geológica que pasa bajo la región, o incluso una lluvia fría inusual que enfrió la capa superficial del agua, haciéndola más densa y provocando un vuelco de las capas internas. Lo que se sabe con certeza es que, una vez perturbada, el agua profunda saturada de gas subió demasiado rápido. La presión cayó de forma abrupta, y el dióxido de carbono disuelto se convirtió en burbujas, en un proceso que se autoalimentó, volviéndose cada vez más violento, hasta resultar en la expulsión repentina de hasta 300.000 toneladas de gas. Y aquí es donde entra la parte más difícil de contar, pero esencial para entender por qué la muerte fue tan rápida. Lo que el dióxido de carbono le hace al cuerpo humano. En concentraciones moderadas, provoca mareo, dolor de cabeza, confusión mental y falta de aire. Pero en concentraciones superiores al 10%, como las que alcanzaron esas aldeas, los efectos son mucho más rápidos y mucho más graves. Convulsiones musculares, pérdida de conciencia casi inmediata y muerte por asfixia en cuestión de minutos. El mecanismo es simple y cruel al mismo tiempo. El gas no es un veneno en el sentido tradicional, simplemente desplaza el oxígeno del aire y al mismo tiempo, en dosis altas, interfiere directamente con el sistema nervioso central, apagando primero la capacidad de reacción, antes incluso de que la mente procese el peligro. Por eso Joseph N'Quine no podía hablar, no podía moverse, y por eso su hija simplemente dejó de respirar mientras dormía, sin ninguna señal de lucha. El sistema que habría comandado la huida fue lo primero en apagarse. Piensa en esto por un instante. Si el propio cuerpo humano se apaga antes incluso de que la mente perciba el peligro, ¿crees que existía alguna forma de sobrevivir en una situación así? ¿O el único factor que decidió quién vivió y quién murió esa noche fue, simple y llanamente, la altura donde cada persona estaba durmiendo? Déjame tu opinión en los comentarios. Después del desastre llegó otro obstáculo. Durante años, la propia comunidad científica no logró llegar a un consenso sobre lo que había ocurrido. Un grupo de investigadores defendía que había sido una erupción volcánica real, con gases subiendo directamente desde una cámara de magma. Otro grupo insistía en que no hubo ninguna actividad volcánica activa esa noche, solo la liberación de un gas que ya estaba ahí, almacenado desde hacía siglos. No existía ningún precedente documentado, en toda la historia registrada, para comparar. La resolución definitiva llegó recién años después, cuando los propios científicos observaron, con el paso del tiempo, cómo el gas se acumulaba de nuevo en el fondo del lago, exactamente de la misma manera, sin ninguna nueva actividad volcánica visible. Solo entonces tuvieron certeza. El consenso amplio quedó formalmente sellado en encuentros científicos en Francia en 1990 y en 1992, entre 4 y 6 años después de que ocurriera la tragedia. Mientras los científicos todavía intentaban entender el fenómeno, el mundo ya estaba reaccionando. El presidente de Camerún, Paul Biya, pidió ayuda internacional desde los primeros días, y la respuesta llegó rápido, desde lugares que quizás no esperabas. El entonces primer ministro de Israel, Simón Peres, viajó personalmente hasta Camerún, aterrizando en Yaoundé apenas 4 días después del desastre, trayendo consigo 17 oficiales médicos y una cantidad significativa de suministros. Francia también movilizó científicos rápidamente, y la entonces primera dama francesa, Danielle Mitterrand, visitó personalmente la región afectada, recibida con un protocolo especial. Ayuda financiera llegó desde países como Zaire, Canadá, Gabón, Países Bajos, Suiza, Nigeria y Estados Unidos, además de donaciones de organizaciones no gubernamentales de distintas partes del mundo. Pero la rapidez de esa respuesta internacional, especialmente la de Israel, terminó generando su propia teoría de conspiración.
Algunos críticos, hasta hoy, sostienen que el desastre no fue natural, que habría sido causado por una bomba probada en secreto, citando como prueba el hecho de que fuerzas israelíes llegaron al lugar antes incluso de que la información alcanzara oficialmente a las autoridades locales. La propia ayuda humanitaria se convirtió en combustible para un nuevo mito. 7 meses después de la tragedia, Paul Villa convocó una conferencia internacional, reuniendo a científicos de distintos países y disciplinas, en un intento de descifrar, de una vez por todas, la causa de esa calamidad sin precedentes. Y es justo aquí donde llegamos a la pregunta más difícil e importante de esta historia. ¿Pudo haberse evitado todo esto? La respuesta, honestamente, tiene 2 capas. Técnicamente, la comunidad científica no tenía, en 1986, el conocimiento necesario para prever la magnitud exacta de ese desastre. El propio fenómeno de la erupción límnica ni siquiera tenía nombre todavía. Pero existe una segunda capa, mucho más dolorosa. 2 años antes, en 1984, el lago Monoun ya había matado a 37 personas de una manera casi idéntica. Gas saliendo del lago de noche, bajando hacia un valle cercano, matando a habitantes que pasaban por ahí a la mañana siguiente. Un vulcanólogo ya había descubierto, incluso en esa época, que las aguas de Monoun estaban saturadas de dióxido de carbono, la misma causa que, 2 años después, mataría en Nios. Solo que el caso de Monoun fue ampliamente encubierto por el gobierno camerunés, tratado públicamente como un posible ataque terrorista o vertido criminal de productos químicos. Y lo más grave de todo, incluso después de esa primera alerta, el área alrededor de Monoun nunca fue evacuada. El pueblo vecino siguió con miles de habitantes viviendo exactamente donde el gas seguía acumulándose desde hacía años. No era un riesgo completamente imprevisible. Era un riesgo que ya se había manifestado, en la práctica, 2 años antes, y fue silenciado. Y aquí va una pregunta que necesito hacerte. ¿Crees que existe alguna diferencia real entre una tragedia natural que nadie podía prever y una tragedia natural cuya primera advertencia fue escondida? Escribe tu opinión en los comentarios, porque esta es una de las discusiones más importantes en torno a este caso hasta el día de hoy. Y antes de seguir hacia la parte final de esta historia, si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento indicado. Cada semana traemos investigaciones como esta, con investigación profunda y verificada, sobre los eventos más extremos y menos contados de la historia reciente del mundo. La respuesta definitiva al problema también tardó. Como el propio mecanismo de la tragedia solo fue plenamente comprendido años después. Crear una solución segura exigió todavía más tiempo y un miedo constante de que el propio intento de resolver el problema pudiera desencadenar una nueva explosión. Recién en 1997 se formó oficialmente un comité internacional, reuniendo a científicos de Bélgica, Camerún, Francia, Japón y Estados Unidos, para coordinar un plan de acción. Y solo en 2001, 15 años después de la tragedia, se instaló finalmente el primer tubo de desgasificación en el lago Nios. El funcionamiento es sencillo de entender, pero ingenioso. Un tubo extrae el agua rica en CO2 desde el fondo del lago hasta la superficie, donde el gas se libera poco a poco, en pequeñas cantidades seguras, como abrir una botella de refresco despacio, en lugar de dejarla estallar de una vez. El proceso creó un efecto visual impresionante. Una fuente de agua y gas que llega a brotar 50 metros de altura, de forma continua, día y noche. Se agregaron más tubos en 2006 y en 2011, y el proceso completo de desgasificación recién se consideró terminado en 2019, 33 años después de la tragedia original. Junto con esto, los ingenieros también tuvieron que reforzar la represa natural que contiene las aguas del lago,
que también corría el riesgo de romperse y provocar una inundación catastrófica río abajo. Hoy, el lago Nyos es considerado uno de los pocos desastres naturales de la historia que la ciencia logró, de hecho, neutralizar. Pero esa no es una victoria aislada y definitiva. Existe, hoy, un riesgo mucho mayor acechando en otro lugar de África, el lago Kivu, en la frontera entre Ruanda y la República Democrática del Congo. Es cerca de 2000 veces más grande que el lago Nyos, y además de dióxido de carbono, contiene enormes cantidades de metano disuelto en sus profundidades, un gas todavía más peligroso. En las orillas de ese lago viven millones de personas, incluyendo grandes centros urbanos. La solución que eligió Ruanda ahí es todavía más ambiciosa. En lugar de simplemente liberar el gas de forma segura, el país decidió extraer el metano y convertirlo en electricidad. Plataformas flotantes succionan el agua rica en gas desde las profundidades, separan el metano, que alimenta plantas de energía, y devuelven el agua ya sin gas a una profundidad cuidadosamente calculada, para no alterar el equilibrio interno del lago. El proyecto ya entrega electricidad real a la red del país, pero carga con el mismo dilema que retrasó la solución en Nyos durante 15 años. Los expertos todavía advierten que alterar la estructura del lago de la forma equivocada podría, en sí misma, provocar la tragedia que se está tratando de evitar. Y según los investigadores, incluso al ritmo actual de extracción, tomaría siglos reducir de forma significativa la cantidad de gas todavía acumulada ahí. Ahora quiero saber tu opinión. Sabiendo que millones de personas viven hoy en las orillas de un lago con un potencial de destrucción mucho mayor que el Nyos, ¿crees que la humanidad realmente tiene el control de la situación? ¿O simplemente estamos administrando el tiempo hasta la próxima tragedia? Cuéntame qué piensas. Esta es una pregunta que ni los propios científicos involucrados en el proyecto saben responder con certeza todavía. La historia del lago Nyos no terminó en 1986. Se sigue escribiendo, ahora, en un lago distinto, con una escala de riesgo mucho mayor, y con el mundo observando, para ver si la lección aprendida en Camerún realmente evitará que la tragedia se repita, o si solo estamos posponiendo lo inevitable. Décadas después, la región alrededor del lago Nyos todavía lleva las marcas de aquella noche. El pueblo de Cha, uno de los más afectados, nunca fue reocupado y sigue abandonado hasta hoy. Muchos sobrevivientes viven en campamentos de reasentamiento, enfrentando secuelas de salud y, más recientemente, también los efectos de un conflicto armado que volvió a golpear la región. El lago en sí, hoy, es monitoreado constantemente, con peces reintroducidos en sus aguas años después del desastre, pero el peligro geológico nunca desapareció por completo. Solo fue controlado, día tras día, por tubos que siguen trabajando, en silencio, en el fondo de la misma agua que antes mató. Queda, al final de esta historia, una reflexión sencilla. La naturaleza no escondió esta amenaza por maldad. Simplemente siguió reglas que los seres humanos todavía no conocían. El error no fue de la naturaleza. Fue la demora en escuchar la primera advertencia, 2 años antes, en un lago vecino, que tal vez le habría dado a todos una oportunidad real de actuar a tiempo. Antes de que te vayas, dejo una última pregunta en el aire. Después de todo lo que viste hoy aquí, ¿crees más en la explicación científica detrás de esta tragedia o todavía sientes ese escalofrío con la historia del sacrificio ignorado en 1983? Cuéntame tu respuesta en los comentarios. De verdad quiero leer qué piensas sobre esto. Si llegaste hasta aquí, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesita conocer esta historia, porque cada semana traemos historias reales como esta, investigadas a fondo,
con la profundidad que merecen. Y si esta investigación te dejó con curiosidad, existe otro caso, en otra parte del mundo, con una escala de destrucción todavía mayor, y que a la ciencia también le tomó décadas explicar. Esa es nuestra próxima investigación. Hasta la próxima.